Saludos y bienvenidos a Mangas Verdes, con la producción de FEBER, de la plataforma de información medioambiental de la agencia EFE, y en las ondas gracias a EFE Radio. Una semana más. Hoy seguimos pasando frío, que para eso estamos en diciembre, y apoyados en el martes, en lugar de nuestro día habitual de emisión, que es el miércoles. Pero bueno, ya sabéis que durante este mes estamos haciéndole un favorcito a Papá Noel, a Papá Noel Odín, y hemos cambiado de fecha, no de hora, que seguimos llegando a la misma. Hoy tenemos el control de sonido de Alberto Coca, y en nombre de la redacción os saluda Pedro Pablo May. Y con un país como el nuestro, España, que está lleno de lugares fabulosos desde el punto de vista de la naturaleza, ojalá podemos aprovechar los días festivos que se acercan con las Navidades para acercarnos a nuestro verdadero origen, fuera de las ciudades donde tan cómodamente vivimos, pero que tanto nos alejan de nosotros mismos. Si tuviéramos que proponer cuáles son nuestros puntos favoritos, por ejemplo, en la red Natura en España, tendríamos un gran problema porque difícilmente íbamos a poder escoger. Por eso puede resultar interesante que alguien nos sugiera cuáles son los mejores rincones, aunque luego sea para visitarlos y decir, bueno, pues yo conozco otros que me gustan más. Raúl Casado nos da ahora algunas pistas. Espacio de radio Infonatur 2000, proyecto Life Plus de la Unión Europea para divulgar el significado y los valores de la red Natura 2000, coordinado por el Gobierno de Extremadura y la agencia EFE. Los dos mejores rincones de España de 2014, el Puente Romano de Alcántara en Cáceres y la Ermita de San Felices de Haro en La Rioja, van a enriquecer la red Natura 2000. Y es que este nuevo título va a contribuir durante los próximos años a multiplicar el número de visitantes y los ingresos derivados del turismo. La iniciativa de elegir el mejor rincón del año partió de la guía Repsol hace 3 años, con el objetivo de promocionar el turismo nacional como motor de desarrollo económico y social. La elección corresponde a los internautas, que apoyan uno de los 17 rincones designados por la empresa por sus singularidades naturales, patrimoniales o históricas. El Puente Romano de Alcántara, que aspira también a convertirse en Patrimonio de la Humanidad, define precisamente uno de los límites de un emblemático lugar de la red Natura 2000, el del río Tajo Internacional y Riberos. Se trata de un sitio especialmente relevante por conectar directamente con varios espacios protegidos de Portugal. La ermita riojana de San Felices pervive empotrada entre dos lugares de la red Natura 2000, las sierras meridionales de Álava al este y los montes ovarenses y la sierra de Cantabria al oeste. Estos rincones han superado en las votaciones que se han registrado por internet los 700.000 apoyos, y los dos están rodeados de importantes recursos naturales que han justificado la inclusión en la red Natura 2000. En el caso del Puente de Alcántara, porque marca el límite de un espacio que es refugio de algunas especies amenazadas muy ligadas al bosque mediterráneo, como la cigüeña negra o el águila imperial. En el caso de la ermita de San Felices, las sierras meridionales de Álava que la flanquean por el este se caracterizan por la vegetación de tipo atlántico. Se trata además de un sitio privilegiado para la recuperación del águila azor perdicera, que sufre un marcado declive en toda España, y para el imponente quebrantahuesos. Los dos mejores rincones de España tendrán contenidos exclusivos en la web de la guía Repsol, una plataforma que cada mes visitan unos 2 millones de viajeros, por lo que las poblaciones locales van a ser las grandes beneficiadas por esta elección. Mangas Verdes, alegra tu mundo. Es increíble lo que somos capaces de hacer juntos. En Ecoembes damos una nueva vida a los envases que reciclas. Así, entre todos, contribuimos a conservar el medio ambiente. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Hoy comenzamos en Mangas Verdes una lista de entrevistas muy especial. Durante las próximas semanas van a ir desfilando por nuestros micrófonos las 5 premiadas en la 9ª edición del programa L'Oréal UNESCO for Women in Science, mujeres que se dedican a la ciencia, mujeres jóvenes, en proyectos que además interesan al medio ambiente. Con algunas de ellas hablamos el mismo día de la entrega de los galardones, con otras lo haremos en directo sucesivamente. En este mismo programa fueron realmente unas mujeres importantes. Estas becas que se les han dado por un importe de 15.000 euros cada una están dirigidas a investigadoras en ciencias de la vida durante 2 años y en ciencias de la materia solo 1 año, como es esta edición. Y este es un programa que en sus 8 años de historia ha apoyado a 37 mujeres, 37 científicas, con ayudas por valor de 640.000 euros, que sigue presidido por la eminente científica Margarita Salas y que además están haciendo una labor importantísima de trabajo sobre nuevos materiales y sobre posibilidades de mejora en relación con el medio ambiente. La primera de estas científicas con la que hablamos fue Elisa Antolín Fernández, madrileña, que obtuvo el título de doctora en Ciencias Físicas y el premio extraordinario del doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid en 2010, que ha trabajado en el Instituto de Energía Solar, que está trabajando particularmente en nuevos tipos de células solares con potencial para alcanzar altas eficiencias y que ha pasado, entre otras, por la Universidad de Michigan en los Estados Unidos, por el CSIC en España o por la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. Una labor importante en la cual ha tenido mucho que ver también su papel como mujer científica, como mujer. Bueno, yo creo que las cosas han mejorado mucho para las mujeres científicas. Realmente ahora es mucho más fácil que hace unos años, pero sí es cierto que sigue teniendo dificultades. Ocurren varias cosas. Una, todavía hay cierto sesgo subconsciente en los comités, en los momentos en los que hay que decidir, cuando hay que contratar. Sigue habiendo cierta tendencia un poco inconsciente a no esperar que las mujeres sean brillantes o sean realmente buenas o expertas en el campo. Es mucho más fácil cuando aparece un hombre, generalmente, imaginarse que es un líder en su campo que imaginárselo cuando aparece una mujer con aspecto de mujer. Eso todavía se nota. Y otro problema bastante grande que hay, por supuesto, es el de la conciliación laboral familiar. Porque en general los investigadores trabajamos muchísimas horas y hay muy poco respeto por el tiempo que tienes que dedicar a las obligaciones familiares. Esos yo creo que son los 2 problemas que siguen existiendo, pero aún así insisto en que la situación ha mejorado mucho, hay mucho más respeto y aunque a priori a veces cuesta que te imaginen como una experta, sí que hay cabida para que lo demuestres. Trabajando, como digo, con células solares, con un objetivo muy concreto en sus investigaciones. El objetivo último es que al final la electricidad que producimos con las células solares sea más barata y por lo tanto pues sea más fácil que se produzca masivamente. La misma Elisa Antolín nos cuenta cómo trabaja precisamente con esas células. La idea es que cuando nosotros utilizamos una célula solar, lo que estamos haciendo es que tenemos este dispositivo que absorbe la luz del sol y transforma una parte de esa energía en electricidad, en potencia eléctrica que sale por los cables y la podemos almacenar, consumir, lo que sea. Entonces, cuanto más eficiente es ese dispositivo, más vatios de electricidad sacamos para la misma cantidad de luz. Y el problema que hay es que la luz del sol no es homogénea. La luz del sol es luz blanca que contiene luz de todos los colores del arco iris, y además hay ultravioleta y hay infrarrojo. Y las células solares generalmente son capaces de aprovechar la energía de ciertos colores, pero de otros no. Entonces nosotros trabajamos en hacer células con materiales nuevos que son capaces de absorber bien y transformar bien la energía tanto de los fotones azules como los verdes, como los rojos, como los infrarrojos. O sea, ampliar ese espectro, porque ahora mismo las células solares que nosotros vemos implementadas generalmente tienen una eficiencia como del 20%, que quiere decir que de la luz que absorben un 20% de esa energía se transforma verdaderamente en potencia eléctrica. En los laboratorios ahora somos capaces de hacerlas del 45%. O sea, estamos dando el doble de electricidad para la misma superficie. Y la idea es seguir avanzando y cada vez producir más. Ahora estamos trabajando hacia el 50, digamos.
Como vemos, es una investigación de gran alcance y además de positivo alcance medioambiental, pero siempre hay un pero. En este caso, no es tecnológico. Los científicos seguimos trabajando en mejorar la eficiencia de las células solares, pero realmente no es esa el verdadero factor limitante. Ya no es. O sea, la razón por la que la energía solar ahora mismo no tiene más presencia no es tanto el problema tecnológico, que está muy resuelto, y nosotros seguimos trabajando en eso porque queremos mejorarlo todavía más. Cuanto más potencia saquemos de 1 metro cuadrado, mejor. Siempre será más barato y siempre será mejor la aplicación. Pero no es tanto ya es el factor limitante. Realmente lo que hace falta es implementación, adaptar las redes eléctricas, invertir en centrales, masificar la producción de paneles fotovoltaicos, porque a medida que cada vez hay más industria el producto cada vez es más barato por una cuestión de escalación. O sea, es más ya un problema económico, social y político más que la eficiencia de la célula en sí. En ese sentido, la eficiencia de la célula se ha duplicado en las últimas décadas, o sea, ha mejorado muchísimo, han hecho verdaderamente grandes esfuerzos, y aunque seguimos trabajando en ello y creemos que es bueno seguir trabajando en ello, no es tanto el problema técnico ya el problema. De todas formas, hay distintas tecnologías en este momento que se están trabajando precisamente para conseguir la máxima eficiencia posible en todo lo que se refiere al desarrollo de las células para la energía solar. Ahora mismo, o sea, hay distintas tecnologías y hay distintas opiniones. Hay células que son muy baratas de fabricar, que de hecho tenemos una compañera que probablemente os va a hablar de estas, que son las que llamamos células orgánicas, que están basadas en materiales parecidos al plástico, ella lo explicará mejor. Y estas células dan menos potencia, son menos eficientes, pero son mucho más baratas de fabricar. Hay otras células como las que trabajo yo, que son más caras de fabricar, pero a cambio dan muchísima más potencia. Entonces, dependiendo de la aplicación, si por ejemplo te planteas hacer una gran central de megavatios, pues convienen las caras que dan mucha potencia, porque al final las rentabilizas y tú lo que quieres es sacar mucha potencia. Si te planteas que las fachadas que están iluminadas y esa energía la vas a perder, las quieres rentabilizar un poco, pues a lo mejor te conviene más una célula más barata. O sea, ahora mismo hay toda una variedad de tecnologías y en ese sentido cambia un montón. Nosotros una cosa en la que estamos trabajando que es muy interesante es hacer células caras pero muy pequeñas y utilizarlas con lentes de concentración. No sé si habéis oído hablar de eso alguna vez. Sí, nos lo explicas un poco. Sí, pues la idea es, o sea, tú al final en energía solar lo que tienes que hacer es interceptar el flujo solar. Sí. O sea, si quieres sacar cierta cantidad de energía, no te queda otro remedio que implementar pues 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados para interceptar ese flujo. Y lo que puedes hacer, en lo que trabajamos nosotros, es hacer una lente, a lo mejor de 1 metro cuadrado, que concentra la luz en una célula solar mucho más pequeña, 1000 veces más pequeña. Entonces es muchísimo más barato, porque la lente se hace de plástico, es baratísima de hacer. Y lo que es el material que es más complicado tecnológicamente, que es la célula, se reduce 1000 veces. Tenemos que referirnos también a los 3 agentes que en este momento son los que determinan la marcha de la industria solar en España. Bueno, hay varios aspectos a tratar en ese sentido. El gobierno es importante, yo creo que la voluntad política es importante, y los agentes que tienen que ver, que están relacionados con la distribución de la red eléctrica son muy importantes. O sea, tanto la gestión de la red eléctrica como las grandes compañías eléctricas. La voluntad de las grandes compañías eléctricas es fundamental. El que sean valientes con las renovables, el que abran un poco la mano, eso es fundamental, yo creo. Y luego hay otro aspecto también muy importante, que es la industria. Hace años la industria fotovoltaica tardaba mucho en implementar las cosas que se iban desarrollando en los laboratorios. Ahora va mucho más rápido, trabajan mucho más en coordinación con los laboratorios de investigación, y las células solares mejoran en eficiencia y en producción mucho más rápido. Eso es muy importante. O sea, son esos 3 agentes: son los agentes políticos, todos los agentes que están relacionados con la red de distribución de electricidad, públicos, semipúblicos y privados, porque eso es muy complicado, y la industria que hace los paneles. Y, bueno, pues una cuestión, tal y como resume la propia Elisa Antolín, quizás de voluntad política más que de otra cosa, el hecho de que se pueda impulsar de una manera definitiva el uso de la energía solar en España y en el resto del mundo occidental.
yo soy una experta en cuestiones de fabricación de células. En estos aspectos no soy una experta, pero lo que a mí se me alcanza, ahí hay un problema de falta de compromiso político. O sea, esta gente hizo una inversión porque había un panorama político en el que se favorecía esa inversión y se daban unas garantías, y de repente de la noche a la mañana, con yo creo que casi la excusa, podríamos decir, de la crisis, pues de repente se eliminaron esas garantías. Eso es un ejemplo claro de un problema político, más no tiene nada que ver con la tecnología. Si tú tienes un compromiso, lo intentas mantener o no. Lógicamente se pone sobre la mesa la situación de la energía solar en nuestro país, hasta hace muy poco tiempo puntera en el mundo, pero hoy, por aquello de los recortes y de la particular situación de la industria eléctrica en España, más abajo de lo que todos desearíamos. En renovables y en particular en energía solar, que es lo que yo conozco más, España ha sido el líder hasta el 2009-2010 realmente a nivel mundial. Los congresos internacionales de fotovoltaica eran inaugurados por grupos españoles y eran una referencia. Éramos una referencia mundial. Nos llamaban de Estados Unidos, de Alemania, de Francia para pedir consejo, realmente teníamos una posición muy privilegiada en esto. Inevitablemente ha ido hacia abajo. En muy poquitos años hemos perdido mucha capacidad de investigación, porque al final hacen falta recursos, y es que en España se ha reducido en un 40% la inversión en investigación. Entonces, y las plazas no existen, no se contrata gente. El CSIC ha perdido un 15% de su personal. Entonces, por mucha calidad que tengamos y por mucho que queramos trabajar, pues evidentemente hemos decaído un poco. Pero bueno, la reputación de los grupos españoles en este campo sigue siendo muy buena, y yo espero que si reaccionamos a tiempo, pues esto no suponga un bache duradero. Pues esta es básicamente la conversación que hemos mantenido con Elisa Antolín Fernández, aunque faltaba lógicamente algo, darle la enhorabuena por su premio, que al menos a ella, dentro de este panorama un poquito complicado que tenemos desde el punto de vista de la investigación, le va a permitir continuar adelante durante los próximos meses. Es algo muy positivo, aparte de que científicos de esta categoría, como los que habían en el jurado, se fijen en tu trabajo, que es algo que quieras que no, pues te da mucho orgullo y te tranquiliza, ¿no? Porque la carrera científica es tan competitiva que dices, bueno, parece que no lo estoy haciendo mal. Pero aparte de eso, a nivel personal, pues todo lo que sea dar visibilidad a nuestro trabajo es una ayuda muy importante. Y un aspecto del cual no habíamos hablado en toda la conversación, pero que también es bastante curioso, bastante interesante y que merece la pena destacar. Y es que Elisa no solamente se dedica a fabricar células solares, también está fabricando otra cosa más interesante dentro de sí misma, porque va a ser madre en breve. Como madre todavía no lo sé, porque estoy en ello, pero vamos, como madre en gestación, pues con muchísima ilusión y preocupada por el reto que conlleva en nuestra carrera conciliar lo laboral y lo personal y lo familiar, ¿no? Las cargas familiares. Soy consciente de que para esto es fundamental el entorno, que necesitaré apoyo y comprensión, y espero encontrarlo. Por ahora he de decir que mi grupo de investigación está siendo estelar en ese sentido. Así que yo creo que, aspiro a compaginarlo todo. En 3 años os digo. Esperemos que pueda hacerlo y que funcione perfectamente. Elisa Antolín Fernández es la primera de los 5 galardonadas en esa 9ª edición del programa L'Oréal UNESCO. A partir de este momento iremos hablando una por una con cada una de estas mujeres extraordinarias para que nos cuenten su labor, su trabajo, sus esperanzas y también, ¿por qué no?, sus preocupaciones dentro de ese programa For Women in Science, para las mujeres científicas, en este caso hablando de las células solares. En próximos casos ya os iremos contando. Mangas verdes, reflexiona.
El momento de nuestros blogueros verdes, y hoy le toca el turno al Club de las Becarias Verdes, que vienen dispuestas a arrasar como siempre, en este caso con Beatriz Pérez. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Cuando digo que viene dispuesto a arrasar, no quiero decir que haya que destruir todo el estudio, pero vamos, hoy hay que hablar de las Navidades ecológicas, que las tenemos a la vuelta de la esquina. Sí, señor. El día 21 ya tenemos aquí el solsticio. Y lo que os traigo hoy pues son buenos y verdes propósitos de Navidad. Pues venga, explícanos ya, ¿cómo tenemos que hacer la Navidad perfecta desde el punto de vista verde? Pues para empezar, las cosas más básicas: ir a comprar en transporte público, llevarte una bolsita de tela para guardar lo que vayas a comprar. El carrito. Eso es. Y no dejarse engañar por los embalajes de los productos. Hay que pensar que lo que está regalando es lo que viene dentro de toda esa marabunta de plástico. Y es lo que les va a quedar al final a las personas a las que se los regales. Eso sucede mucho, sobre todo con los regalos electrónicos, que tienes unas cajas tremendas y cuando terminas de desenvolverlo es una cosa chiquitita que dices, pero bueno, tanto papel y tanta caja para esto. Eso es, por ejemplo, pues si te preguntan, ¿te lo meto en una bolsita? Pues no, gracias. Ese tipo de cosas que son muy sencillas y pues contribuyen mucho a la Navidad verde. Estamos en casa. ¿Qué hacemos para la Navidad verde, aparte de seguir reciclando cada uno cosa en su cubo? Pues mira, siempre está la eterna lucha entre tener un abeto vivo, un abeto natural, o tener un abeto de plástico. Obviamente, si tienes un abeto de plástico, no lo tires para comprar uno natural. Eso no es ecológico. Mucha gente dice, no, lo mejor es tener un abeto natural en casa y arrasar con todo lo de plástico. Si lo tienes, una de las cosas que sí tiene el plástico es durabilidad. Así que aprovéchalo y ten tu abeto de plástico hasta que puedas. Y si decides comprar uno natural, porque bueno, no tienes ninguno y va a ser tu primera compra, hay que tener en cuenta ciertas cosas, como por ejemplo saber desde el primer momento dónde hay un punto de recogida, porque si compras un abeto natural al final de la Navidad, lo tiras en cualquier contenedor, tampoco hemos hecho nada. Estamos hablando si no tienes un terrenito o un sitio donde colocarlo. Puedes plantarlo. Sí, otra de las cosas importantes es asegurarte de que tenga raíz, de que lo compres con raíz para poder replantarlo. ¿Cómo lo sabemos que tiene raíz? Preguntando a quien te lo venda, supongo. Y colocamos el abeto. Vamos a poner que sea natural o de plástico. Bueno, da igual, un abeto que lo ponemos ahí en medio del salón. ¿Le ponemos muchas cosas colgando? Puedes ponerle lo que quieras. Lo que hay que tener un poco más de cuidado son con las luces. Hay que tener en cuenta que las luces de un árbol son un elemento decorativo, no de iluminación. No hace falta que enciendas las luces del árbol y te ilumine todo el comedor. Es que eso lo he visto yo mucho y además hace muy poco. Lo he visto, que hay personas que compran el abeto, de plástico en este caso, pero con 40.000 millones de luces. O sea, que es que no necesitas ninguna iluminación más. Eso es exagerado, ¿no? Eso es. Siempre hay que intentar comprar LEDs también. ¿Hay LEDs para iluminación? Hay. Pero más caros. Más caros puede ser, pero el rendimiento es mucho mayor. Entonces, a la larga, quiero decir, son luces que vas a utilizar Navidad tras Navidad tras Navidad. Te preguntaba lo de los adornos del árbol, teniendo en cuenta sobre todo que sea un abeto natural. ¿Se puede estropear si le colgamos muchas cosas? Hombre, depende de lo que entendamos por muchas cosas. No, en principio, figuritas, muñequitos, en principio no hay ningún problema. Vale, a ver, ¿hay también belenes navideños o no? Sí, sucede un poco lo mismo que con los árboles. Si tienes un belén de plástico, como por ejemplo es mi caso, pues obviamente no lo vamos a tirar. Vamos a seguir con ese mismo belén hasta que ya no dé más de sí. Si vas a comprar uno nuevo, puedes elegir otros materiales, como por ejemplo porcelana, loza, incluso madera, y también ahora. ¿Cuál es mejor si no tienes ninguno y quieres o si lo quieres renovar? Eso es a gusto. Quiero decir, mientras no sea material derivado del petróleo, en realidad madera... Hombre, depende de qué tipo de madera vayas a comprar, claro está, pero en principio valdría cualquier cosa. Lo que hay que tener también en cuenta, por ejemplo, es con qué lo decoras. No utilizar musgos ni acebos, porque son... No recuerdo ahora si era en qué lista de peligro estaban, en qué nivel, pero conviene utilizar, por ejemplo, pues arena, piedrecitas, pajita, ese tipo de cosas. O sea, no utilizar elemento verde que te lleves del campo, a no ser que vivas en el campo y te lo pontes en plan natural. Hombre, siempre conviene más coger unas piedrecitas que ponerte a arrancar musgo de las piedras, pero bueno. Eso sí. ¿Consumo durante estas fechas? Pues consumo, yo sé que todas las madres, abuelas, padres, abuelos que preparen las cenas de Navidad estarán queriendo ahorrarse tiempo de fregar y ahorrarse tiempo con el tema de los platos, pero conviene muchísimo más utilizar la vajilla de siempre y, a ser posible, servilletas de tela que se puedan lavar y reutilizar, porque si no tenemos también montañas y montañas y montañas de vasos de plástico, platos de plástico y servilletas de papel que es muy fácil tirar,
pero en realidad es un residuo más. Ahora se han puesto muy de moda para celebraciones familiares el tema de los plásticos. Claro, vienen con dibujitos también para niños, todo el tema, y sí, son muy atractivos, pero hay que pensar que precisamente al ser de usar y tirar es un producto que vas a tener una noche y luego va a ser residuo. ¿Algún punto más que tengamos que tener en cuenta especialmente? Algún punto más. Bueno, ya cada vez menos el tema de las pilas, porque ya las cosas casi no funcionan con pilas, pero en el tema de los juguetes de los niños hay que tener en cuenta que si le regalamos un juguete a pilas le estamos regalando también una obligación de tener que comprar pilas que, a no ser que se reciclen debidamente, pueden ser también muy dañinas para la naturaleza. Entonces, comprar un cargador y comprar pilas reutilizables, a ser posible. Por ejemplo. Que las hay, y parece que las no. hay, claro, sí, existen. No, y además existen. es que hay cargadores, también recargadores, sí. Pero parece que es que no se tienen en cuenta muchas veces en estos claro. casos. Bueno, pues vamos a apuntarlo todo en este decálogo rápido de la Navidad Verde que nos ha traído Beatriz, y dispuestos a pasar felizmente el día del Sol Invictus. No tiene diciembre buena fama en cuanto a los calores se refiere, como es lógico, pero tampoco hacia la luz, eso que estamos a punto de llegar al solsticio, como antes comentábamos. Y dice el refranero celtibérico que días de diciembre, días de amargura, apenas amanece, ya es noche oscura. La verdad es que la gente que se dedicó a recopilar estos refranes tenía un sentido de la poesía un poco especial. Pero en fin, después del próximo fin de semana, después del solsticio, dejará de ser cada día un poquito menos oscura a medida que vaya avanzando el 2015 y nos acerquemos al otro gran momento del año, al solsticio de verano. De momento nos vamos con bufanda, gorro y guantes, todos ecológicos. Os recuerdo que recibimos todo tipo de mensajes, opiniones y sugerencias en nuestro correo electrónico fverde@f.es, y que también podéis seguirnos en Twitter y en Facebook. Mangas Verdes es el programa semanal de F Verde en el aire con F Radio. Hoy hemos contado con el control de sonido de Alberto Coca. En nombre de todo el equipo os habló Pedro Palomay.